Hola, buenas tardes. El foro de hoy lo vamos a dedicar al análisis del memorándum de entendimiento entre la oposición venezolana y el gobierno nacional. Debo agradecer a Juan Cardosa y al chat Alto Apure con la Cola por la diferencia de invitarme siempre a discutir con ustedes, a conversar con ustedes sobre temas de actualidad y generar un entorno, una conversación, un intercambio que nos permita comprender un poco más la realidad que estamos viviendo. Nos vamos a concentrar hoy en el memorándum. Vamos a tratar de dar unas ideas de lo que es un memorándum de entendimiento, de lo que es la mediación y de algunas opiniones que se han vertido sobre el tema de la mediación. En este caso es una mediación internacional que está establecida en los parámetros de la Carta de las Naciones Unidas sobre solución de controversia, uno de los cuyos instrumentos es precisamente la mediación. Finalmente vamos a abrir el chat para que ustedes opinen sobre el memorándum de entendimiento, los pros y los contras, y bueno, podamos crear una sinergia entre nosotros, como les dije anteriormente, que nos permita a todos aprender un poco más de la negociación. Sin embargo, yo quisiera, con el respeto de ustedes, leerle el preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y se lo voy a leer sencillamente porque entiendo que esta negociación tiene entre su intencionalidad minimizar lo que está pasando en la Corte Penal Internacional en relación al enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad a el gobierno y a los actores venezolanos. Abro comillas. Dice así el Estatuto de Roma. Reconociendo que estos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no debe quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Este preámbulo del Estatuto de Roma es sumamente claro en relación a lo que se enfrenta el chavismo con la decisión que seguramente se va a tomar, porque ya una fiscal dijo que existían indicios ciertos de crímenes de lesa humanidad. El otro punto que tiene que ver con la discusión de hoy es entender un poco de qué trata un memorándum de entendimiento y qué es una mediación, en este caso una mediación internacional.
entre otras cosas porque han querido descalificar desde el punto de vista jurídico el tema de que tiene más bien un contenido ético y moral, porque la oposición como tal ha venido generando una lucha que terminó, a nuestro juicio, en una negociación en las cuales, como lo hemos visto en otros momentos, se puede hablar de que no estamos en las mejores condiciones ni tenemos las capacidades para generar un proceso de negociación que nos permita unas elecciones libres y salir del usurpador. Estos elementos son dignos de reflexión para nosotros si lo vemos de cara a todo el proceso que hemos vivido. No podemos tomar una fotografía de un momento específico sin ubicarlo en un contexto general, que es precisamente el inicio y el reconocimiento por parte de más de 60 países de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y el final de este drama, por decirlo así, en relación al G4, que termina en una especie de capitulación sobre el tema de ir a unas elecciones el 21 de noviembre y el reconocimiento de las instituciones que antes no reconocían. Vamos a revisar un poco en esta primera lámina que les estoy poniendo aquí en sus pantallas de qué trata el memorándum de entendimiento. Lo primero que ustedes ven allí es la palabra memorándum de entendimiento. ¿Qué es un memorándum de entendimiento? Existe consenso en que un memorándum de entendimiento es un documento que no vincula a las partes. El objetivo de un memorándum de entendimiento es dejar constancia de la voluntad de las partes. Es más bien una declaración de voluntades. Esas voluntades, por supuesto, son recíprocas, pero allí es donde tienen razón los que critican el memorándum de entendimiento. No tiene ningún efecto jurídico para las partes. Es solamente una declaración de voluntad lo que tenemos allí. Pero para quien solo atiende a la norma jurídica, bueno, seguramente el memorándum de entendimiento, lo único que destacan allí los especialistas es que no tiene efecto jurídico. Es decir, que Guaidó sigue siendo presidente interino y, bueno, Maduro sigue siendo presidente constitucional de Venezuela de acuerdo a cada una de las visiones allí. Pero resulta que en el medio de todo ese elemento jurídico está el hecho que tenemos una lucha moral y ética, tenemos unos principios sobre los que basamos nuestra lucha. Yo no sé si ustedes se acuerdan: salida del usurpador, elecciones libres, gobierno de transición. Por supuesto, hemos dejado de darle importancia a esos elementos, entre otras cosas, porque una élite política, y hay que decirlo muy claramente, la élite política está empeñada en recoger los vidrios
de una serie de errores que tradicionalmente hemos cometido a lo largo de estos años. Ahora bien, ¿qué objetivo tiene un memorándum de entendimiento? Tradicionalmente son por lo menos 5 objetivos tiene un memorándum de entendimiento. Cuando las partes se deciden a conversar. Lo primero es declarar que efectivamente están en un proceso de negociación en la actualidad. En segundo lugar, que existe una agenda y unos puntos clave a conveniencia de las partes. En tercer lugar, que hay una valoración en el interés de las partes de buscarle salida a lo que ellos consideran conflictos o controversias. En cuarto lugar, también el memorando de entendimiento expresa que sencillamente hay avances que se producen en cada opción negociadora, como hemos visto que existe un cronograma. Ahora van a ir a un proceso nuevo de negociaciones para desarrollar lo que establecieron en la primera negociación. Y allí pueden surgir, por ejemplo, los acuerdos parciales. Ahora, el memorándum de entendimiento también se fundamenta en este caso venezolano y en muchos otros casos. Esta es una copia del programa de paz de Colombia, entre la guerrilla. Se basa en el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. ¿Qué significa esto? Significa que las partes van a estar hablando durante 180 días y que al final se recogen todas las conversaciones, que si se llama o no se llama a actores específicos o se invita a algunos actores específicos. Entonces, bueno, sencillamente al final de la negociación se recogen todas esas expectativas y se incorporan al documento que va a terminar la voluntad de las partes, siendo la voluntad de las partes. De eso tratan los acuerdos parciales y de eso trata el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Por supuesto, eso no es nuevo en relaciones internacionales. Los que estudiamos estudios internacionales teníamos una materia que se llama Teoría de la Negociación, que de paso yo debo tener más de 35 años de graduado y todavía se ve en el pensum de la Escuela de Estudios Internacionales y de la Escuela de Derecho 8 materias de Derecho Internacional Público que se suman a los cursos y a las monografías que hay que presentar sobre negociación. Entonces son 8 derechos internacionales, mientras que un abogado, por ejemplo, lo que ve es solamente un año, una materia que se llama Derecho Internacional Público, y ven otra materia que se llama Derecho Internacional Privado. Esto quiere decir que en Derecho Internacional, por lo menos los internacionalistas ven más derecho internacional que un abogado. Pero bueno, este es un comentario al margen de la conversación. Entonces, en su primera página, en su primera lámina, ustedes ven todos los principios sobre los que está montado el memorando de entendimiento y básicamente el bienestar del pueblo venezolano, los valores del ordenamiento jurídico, el fortalecimiento de la democracia, la cultura del respeto,
el entendimiento de que se han levantado las sanciones, el rechazo de cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela. Esos son los pedimentos que por lo general tiene el memorándum en su parte expositiva e inicial. Bueno, como les venía diciendo, entonces tenemos que el memorándum de entendimiento tiene entre sus objetivos construir una agenda. Ahora, esa agenda que ustedes ven ahí, derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, cronograma electoral para elecciones observables, levantamiento de las sanciones, restauración de los derechos a los activos, el respeto constitucional de derechos, convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia. Yo pregunto, ¿creen ustedes que vamos a tener garantías electorales para todos? ¿Creen ustedes que vamos a restaurarle los activos al gobierno? Bueno, todo eso está en un proceso de conversación y negociación. Simplemente hice la pregunta para que ustedes vayan razonando un poco sobre esa agenda de 5 puntos que tiene el memorándum de entendimiento. Entonces, el siguiente punto del memorándum, el objetivo de la negociación integral. Siempre un objetivo, tal y como nosotros aprendimos en planificación a hacerlo, empieza en infinitivo. Pero este objetivo, expresado así, por lo menos técnicamente, genera discusión. Pero sin embargo vamos a leerlo. El objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la Constitución Nacional. Un objetivo que no dice muchas cosas. Fíjense ustedes que es una conversación. Y el método que ellos acordaron es el que les acabo de explicar. Que la negociación está bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Ya les comenté en qué consistía el principio. Y dice que el acuerdo final es irreversible, que está sometido al principio de progresividad, lo cual ya conocemos todos nosotros. La delegación es de 9 miembros y, por supuesto, como todo memorándum de entendimiento, posible convocar a los actores sociales para conversar sobre temas muy específicos en áreas muy específicas. Este memorándum, como ustedes ven allí, tiene acompañamiento internacional facilitado por el Reino de Noruega y por los Países Bajos. Creo que si están viendo allí, van a ver la firma, ya lo vamos a ver en la otra lámina, de Jorge Rodríguez a nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de Geraldo Blay Pérez de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Por supuesto, también está la firma de representante del Reino de Noruega. Las preguntas que surgen de leer este memorándum de entendimiento tiene que ver exclusivamente con el final de el documento. Alguien firma como representante del gobierno
presentó credenciales como representante del gobierno al Reino de Noruega y el otro firmó como la Plataforma Unitaria de Venezuela y también presentó sus credenciales. Es posible que en derecho interno esto no tenga, sino como lo dice el concepto mismo del memorando de entendimiento, una simple voluntad de las partes. Pero no estamos hablando de derecho interno, estamos hablando de derecho internacional y estamos hablando de una de las figuras más importantes de la solución de controversia, que es la mediación internacional, que tiene sus características y tiene una forma de hacerse que compromete a las partes. Entonces, estimados hermanos y amigos que me escuchan, hasta aquí estamos viendo el memorando de entendimiento y ahora vamos a tratar de decirnos en qué consiste una mediación. La mediación, explicándolo en palabras muy sencillas, es un proceso que tiene como expresión fundamental que no es obligatorio. Ello significa que aun cuando las partes hayan convenido en someter una controversia a la mediación, no están obligadas a continuar el procedimiento de mediación después de la primera reunión. Es decir, estimado amigo, que en cualquier momento del proceso de negociación, cualquiera de las partes puede retirarse. Hay una resolución del Consejo de Seguridad que recibió un mandato, por supuesto, como lo hemos comentado, del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, que es precisamente el artículo 33. Esa resolución es del 28 de julio de 2011 y básicamente es para la prevención de conflictos internacionales. Recuerdo aquí que cualquiera que nos hable de negociaciones, que nos hable de paz, que nos hable de construir un orden para la paz, es bienvenido en el mundo entero y todas las profesionales, por lo menos internacionalistas, se negaría a sí mismo si dijera que no está de acuerdo con el concepto de negociación, porque esa es una de las razones de existir de esa disciplina. Todos estamos de acuerdo en la paz, entre otras cosas porque se entiende que el sistema internacional es un sistema anárquico y de lo que se trata es de lo que hemos hecho durante muchísimos siglos, de construir un orden dentro del conflicto. Esa es una discusión muy larga en relación a orden-conflicto, que terminó en que el conflicto es lo permanente en un sistema y el orden, que es cambiante a su vez, es la manera como una sociedad va adaptándose a los conflictos, hasta tal punto que hoy en día tenemos mecanismos que nos permiten preservar la paz ante todo conflicto internacional que se suceda en el planeta Tierra. Ello, como ustedes saben, tiene implicaciones importantes porque ha tomado mucha fuerza la idea de la mediación como elemento de solución de controversias y por supuesto está lleno el sistema internacional de todos estos casos de mediación en casi todos los continentes.
o no en casi todos los continentes, en todos los continentes. En el caso de América Latina, bueno, desde 1826 hemos tenido maneras de solucionar nuestros problemas mediante la mediación. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido mediaciones en relación al caso de Guyana, en el caso de Centroamérica, hemos intervenido en contadoras, hemos hecho también un trabajo grande en materia de derecho internacional americano, que nos permite hoy en día a nosotros tener una amplia experiencia en estos temas. Y cuando dice a nosotros, lo estoy diciendo es al país como un todo y a la gama de negociadores que se formaron en la Cuarta República. Ahora bien, aquí es donde necesitamos que ustedes intervengan en las preguntas para explicarnos un poco qué es lo que piensan. Yo simplemente voy a dejar a ustedes unos interrogantes que tienen que ver exclusivamente con la perspectiva de esta negociación. Existe una visión de políticos, ciudadanos, que dicen que Juan Guaidó se puso una lápida encima a generar un tipo de negociaciones de esta naturaleza, porque lo que hace en el fondo es reconocer que él ya no es el presidente interino de Venezuela, sino que el otro es el presidente constitucional de Venezuela, puesto que firma como representante del gobierno venezolano, y en este caso lo hemos reconocido a nivel internacional. En segundo lugar, los petitorios de esa negociación, que tiene que ver con el levantamiento de las sanciones, ya lo hemos repetido muchas veces. Las sanciones no dependen a veces de Venezuela, porque son sanciones internacionales, como por ejemplo esta que yo les dije al inicio de la Corte Penal Internacional, o la que hizo el fiscal de Estados Unidos, en la cual le pone precio a la cabeza de estos señores, y bueno, por supuesto no depende del presidente de Estados Unidos, porque ahí hay división de poderes, el levantamiento o no de este tipo de sanciones. Por otra parte, el mensaje que estamos dando los venezolanos es que a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, es que, bueno, párense ustedes allí un momento que nosotros vamos a ver si arreglamos esto. Es la confrontación entre, por ejemplo, los que pensaban que solo sí podían y los que pensaban que solo no podían. Creo que en esta oportunidad se está imponiendo una y mil veces más, después de 14 negociaciones, el hecho de que solo no podemos, y que está en el sistema internacional la solución del caso venezolano. En primer lugar, porque es un conflicto internacionalizado. En segundo lugar, porque intervienen las potencias internacionales en el proceso de negociación. En tercer lugar, porque gran parte de las capacidades que tiene Venezuela dependen de Estados Unidos. Es decir, depende de lo que diga Estados Unidos y de lo que negocie Estados Unidos. Si Estados Unidos en este momento dice que no está de acuerdo con la negociación de que no haya elecciones libres en Venezuela, por mucho que nosotros pataleemos, evidentemente no vamos a poder sustentar ese hecho desde el punto de vista de las capacidades que tienen los negociadores. El otro elemento que llama la atención es que plataforma unitaria. En el caso de la plataforma unitaria, nosotros siempre hemos dicho por qué no hemos logrado el objetivo de salir del usurpador. Y
los especialistas en enredarle el cerebro a la gente desde el punto de vista de la opinión pública dicen no hemos salido porque no hay unidad. Es decir, que la unidad siempre, para ellos, es la culpable de que no haya habido una respuesta contundente en relación a salir del usurpador. Pero resulta que dice el otro grupo de personas que lo que ha habido es una cantidad de errores. Lo que ha habido es que sencillamente nos hemos cogido la ayuda humanitaria para financiar a los partidos. Ahorita otra vez, si ustedes revisan al país, se dan cuenta que el movimiento de muchos de los partidos está financiado desde Caracas y evidentemente ¿de dónde van a sacar esos reales? ¿De dónde van a sacar esos dólares? Bueno, esa es convivencia con el gobierno nacional, sin duda, entre otras cosas porque aquí nadie tiene dólares para financiar campañas, y especialmente en la oposición. Esos elementos configuran un cuadro en Venezuela muy difícil de desatar hasta que no nos demos cuenta de que estamos frente a un Estado fallido, de que hemos hecho una capitulación, le hemos entregado el país por 4 años más al gobierno nacional, al chavismo, y hasta que no nos demos cuenta que la estrategia de la oposición está no en cogerse los reales de la ayuda humanitaria, sino en construir una narrativa que sea entendible por el ciudadano y que permita en esta coyuntura tener una estrategia con relación al tema de las elecciones. Allí también, como ustedes bien saben, hay un proceso de elecciones que va a estar en los próximos meses en el tapete, pero que nos termina dividiendo a todos por el fortalecimiento del alacranato, el fortalecimiento del colaboracionismo, el fortalecimiento de los bolichicos financiando campañas y muchas otras razones que tienen que ver con los grupos de intereses dentro del territorio venezolano. ¿Cuál salida vemos nosotros? Creo que todavía nos hace falta unos cuantos meses para entender que no hay salida económica, que no es posible sustentar esta realidad y que las élites políticas nuestras tienen que ser renovadas. No puede ser que cometamos errores y tras errores y los mismos personajes sean los que sigan dirigiendo y manejando las negociaciones venezolanas, entre otras cosas porque ahí no hay legitimidad y mucho menos credibilidad para gran parte de la población. Los últimos cuadros que voy a presentar aquí los voy a dejar sin mayores comentarios porque me interesa en las preguntas que ustedes viendo esa visión, esa encuesta, hay muchas encuestas, la mayoría de las encuestas que yo he tocado, por esos cuadros me parecieron muy ilustrativos porque expresan el consenso en relación a la popularidad del líder del proceso y en relación a la credibilidad de los ciudadanos en este proceso de negociación, que no es más que entregarle al chavismo y al madurismo todo nuestro esfuerzo y nuestras luchas que hemos vivido en los últimos años. Sin embargo, existen actores internos que no se van a rendir, que van a seguir luchando
que no van a aceptar bajo ninguna circunstancia el hecho de que una élite del poder vinculada a otra élite del poder cuestionada a nivel internacional sean los que dirijan los destinos de Venezuela. Muchas gracias y los espero en las preguntas.